Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor en su cuarto año consecutivo. Este es el tercer programa del ciclo del 2018. Este es un programa que se pasa por Canal C los días martes a las 23 horas y en otros horarios. Hablamos de política, economía y temas en general. Y hoy tenemos como invitado un lujo porque es el cofundador Prudencio Bustos Argañarás. Querido Prudencio, bienvenido. Y quiero explicar por qué lo he invitado a Prudencio. Yo este año voy a hablar muy poco de la corrupción a nivel nacional, porque ya la justicia, mal que mal, está actuando. Voy a hablar de la corrupción a nivel Córdoba cuando corresponda, de manera tal que quiero empezar a hablar del futuro. Y empecemos por casa, empecemos por la ciudad. Y quiero hablar con la gente que sabe de la ciudad. Y creo que una de las personas que más saben de la ciudad, por haberlo estudiado y por haberlo practicado, es Prudencio. ¿Cómo andas, Prudencio? Bien, Eduardo, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Yo quiero empezar por el tema de la honestidad. Todo el mundo dice el primer requisito es la honestidad. Yo creo que la honestidad no es ni requisito para ser un funcionario, ¿cierto? Debe darse, por supuesto. Por supuesto. El segundo es la capacidad, que creo que también. Y el tercero, entonces, es la idoneidad. No solo es necesario ser capaz, hace falta ser capaz en el tema que estamos hablando. Así es. ¿Por qué te digo esto, Prudencio? Porque ya han salido 4 o 5 nombres de precandidatos o postulantes a precandidatos. Algunos portadores de nombre, que lo único que tienen es el nombre del papá. Y otra gente que ha sido capaz en otros temas, pero no en el tema de la ciudad de Córdoba. ¿Qué opinas vos de la idoneidad? Quiero empezar por ahí. Empecemos por la idoneidad. Hay un tercer requisito, sí, que es el coraje. El coraje. Hay que tener valentía, porque enfrentar una serie de problemas como los que tiene la ciudad de Córdoba, por ejemplo, requiere valentía. Tenés que tener coraje porque tenés que ponerte en riesgo, tenés que enfrentarte con poderes importantes que van a tratar de ponerte obstáculos en el camino y piedras, palos en las ruedas. Siempre que lo que vos quieras es servir a la comunidad. Sí, ahora, si vos lo que supuesto. querés es durar en el puesto, no necesitas coraje. Sí, partamos de la base, como decías vos, que la honradez, que implica también el ponerte al servicio de la ciudad y no de vos mismo, eso fundamentalmente ser honrado en la función pública, es un supuesto que no puede faltar, es decir, es una condición sine qua non. Háblame de la idoneidad, vos sos historiador y sabés lo que han sido nuestros funcionarios de otras épocas que eran idóneos. ¿Marcan la diferencia o no? Totalmente. Yo creo que la idoneidad se resume en 2 cosas: qué hay que hacer y cómo debe hacerse. Porque las 2 cosas son distintas. Una cosa es el planificador, que puede tener muy claro cuáles son las medidas que hay que adoptar, qué debe hacerse para solucionar determinados problemas, para convertir a la ciudad en una institución eficiente que sirve a los vecinos, donde se convive armónicamente, con buenos servicios, etcétera. Y otra cosa es el cómo. La propuesta de un político, de un candidato, debe fundarse fundamentalmente en el cómo.
Porque es muy fácil decir que quiero una ciudad con buen transporte, con limpia, en fin, todas las cosas lindas que puedes decir que querés para la ciudad. Pero si vos no dices cómo vas a lograrlo, obviamente no estás haciendo nada más que una manifestación de ilusiones. Claro, expresiones de anhelo. Expresión de deseos. Bueno, Prudencio, yo aspiro a que vos nos visitéis cada 3 o 4 programas para ir hablando de los distintos temas que un candidato a gobernador debería manejar. Entonces empecemos por el primero. ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es una ciudad? Desde el punto de vista político, geográfico, funcional y cultural, y algún otro si te parece bien. Sí, la ciudad es muy fácil de definir. Es un conglomerado urbano, en el caso de la provincia de Córdoba, que tiene una población mayor a 10.000 habitantes. Conviven, interactúan y comparten los servicios que las autoridades, la municipalidad, presta. ¿Por qué? Porque antaño no había ciudades, la gente vivía en el campo. ¿Por qué se formaron las ciudades? Y yo creo que por un principio de cooperación. Habrán sido probablemente imperativos de defensa al comienzo, porque los vecinos hostiles los atacaban y defenderse a uno mismo contra una horda es muy complicado, mientras que agruparse para defenderse todos juntos era más factible. Supongo que ha de haber comenzado así. Luego habrá venido la asociación con alguien que tenía elementos de guerra para poder defenderse en forma más efectiva, entonces vino la subordinación a ese individuo poderoso, que bueno, trajo como consecuencia el feudalismo, la monarquía, etcétera. Y luego ya en términos republicanos, en épocas de la República, la convivencia implicaba la búsqueda de acuerdos para poder administrar la cosa pública de manera eficiente para toda la población. Bueno, y funcionalmente, ¿qué ventajas tiene la ciudad? ¿Qué ventajas tiene vivir en una ciudad que vivir en pequeñas aldeas? Y lo más importante es las economías de escala. Es decir, brindar servicios para 10 personas es mucho más costoso que brindar el mismo servicio para 100.000 personas. ¿Por qué? Porque hay una economía de escala, es decir, mientras se ve claramente en los costos de la adquisición, de la compra de material. Cuando vos vas a comprar un objeto, cuesta 10 pesos, pero si vos haces una compra mayorista de 10.000 objetos, la vas a comprar seguramente a un precio unitario más bajo. Eso se da en todos los gastos, es decir, hay una economía de escala que hace que la ciudad sea en ese aspecto más económica, si está bien administrada, por supuesto. Eso también se presta para que quien quiera administrarla en beneficio propio pueda tener más posibilidades de sacar en forma incorrecta. Además, beneficio. si está mal administrada, es un péndulo que vuelve, porque entonces se convierte en un arma de doble filo. Esta ventaja se convierte en un inconveniente. Claro, por supuesto que sí. Es lo que pasa con todas las cosas que implican un avance. Ese avance puede utilizarse para el bien común o en contra del bien común. Es decir, cuando se descubrió la electricidad, logramos todos iluminarlos y tener una serie de elementos que se mueven con la energía eléctrica, pero también ha habido gente que lo ha utilizado para hacer una picana eléctrica y torturar a los demás, o la silla eléctrica para matar gente. ¿Y culturalmente qué ventaja tiene una ciudad? Una ciudad tiene que ser culturalmente un ámbito de convivencia respetuoso y de tolerancia, porque la diversidad para mí es uno de los valores más importantes en las ciudades dentro de una democracia republicana. Es decir, tiene que convivir gente de distinta procedencia, con distinta historia, con distintas religiones, distintas razas, distintas culturas. Eso enriquece a la comunidad. Absolutamente, la enriquece en tanto el que gobierna esté garantizando el ejercicio de un respeto tolerante para que nadie quiera imponer su propia cultura como única y excluyente. Yo quiero aclarar una cosa a los televidentes. Yo con Prudencio nunca he preparado una charla, una conversación, nunca. O la venimos preparando hace 70 años, Prudencio. Quizá la venimos preparando sin habernoslo propuesto. Bueno, pasemos a Córdoba. 70 años, Eduardo. Bueno, 70 yo no, pero tengo todavía 65. Pasemos ahora ya a la ciudad de Córdoba. Sí. Córdoba, vos lo has dicho 1000 veces y lo has escrito 100. Es una ciudad que tiene improntas muy especiales que la hacen no única, pero peculiar. ¿Te animarías a decir algunas de esas características? Sí, lo primero que querría decirte es que Córdoba, como toda institución, debe responder a reglas generales su administración y su manejo. Es decir, hay ciertas reglas que están más allá de la idiosincrasia y de la característica de cada institución, de Por cada ejemplo, ciudad.
Por ejemplo, las normas que decíamos recién, la honradez. Y yo creo que hay que poner el énfasis en qué consiste, porque es muy fácil decir honradez. ¿Qué es ser honrado? Lo primero es no robar. No meter la mano en la lata. Claro, en el caso de alguien que administra bienes públicos, bienes del pueblo, bienes de la comunidad, lo primero es no apropiarse de ellos. Lo segundo es no prevaricar, es decir, no favorecer en tus decisiones a los amigos o a los parientes. Porque aunque no te lleves vos plata al bolsillo, estás usando los recursos públicos para favorecer a un particular y no al conjunto. Lo tercero es no usar los gastos en beneficio propio, aunque no te lleves la plata al bolsillo. Por ejemplo, la propaganda en beneficio de uno mismo. Cuando se hace propaganda con un gobernante que sale diciendo lo linda que son sus obras y lo bien que él gobierna... Pero la Constitución te obliga, Prudencio, a hacer eso. No, la Constitución me obliga a la publicidad de los actos de gobierno, a hacerlos públicos, es decir, no ocultarlos, es rendir cuentas a mi mandante, que es el pueblo, el vecino en el caso de la ciudad. No hacer marketing personal no hacer con propaganda. Los bienes. Eso es inmoral, está en el límite de la corrupción, porque es utilizar en beneficio propio los recursos que te han encomendado cuando te contrataron para que vos los administraras por un tiempo. Porque eso es lo primero que hay que tener en cuenta. El intendente, el gobernador, el presidente es un empleado nuestro, un empleado de los ciudadanos, que lo contratan por 4 años para que administre y le pagan por eso, para que administre los bienes comunes. Él es el empleado, los otros son los empleadores. Él se debe a los empleadores a los que les debe rendir cuentas y para quienes debe trabajar. Lo otro es el nepotismo, el otro problema que está en contra de la honradez, que lo hemos visto ahora últimamente con decisiones que ha tomado el presidente de la Nación. Muy acertadas. Muy acertadas. Lamentablemente han tenido que corregir errores en el propio gobierno, pero está bien, se ha dado un paso importante. No se puede utilizar el cargo público para nombrar parientes, para nombrar amigos o para nombrar correligionarios. Se debe nombrar... ¿Ni siquiera el secretario personal? No, el secretario privado es otra cosa. Yo admito que los cargos que tiene un secretario privado vos podés poner una persona de tu íntima confianza, que puede ser un hermano, un hijo, sí, pero se va contigo, es un cargo. Pero en los cargos políticos, es decir, donde tiene que haber idoneidad, que es la palabra que vos has usado con mucho acierto, tiene que ser esa la condición del nombramiento, la idoneidad. Puede ser que el pariente sea idóneo, pero en ese caso hay que buscar una forma. Para nombrar un pariente tiene que haber un acuerdo de mayoría grabada del Poder Legislativo, en este caso del Consejo Deliberante. Un caso muy especial. Claro, digamos. Es decir, acredite, mi hermano, mire, es el tipo más capaz que hay en esta materia. Bueno, muy bien, póngalo. Y eso es otro tema que también hace la honradez. La honradez está en dejar el control de la gestión de gobierno en manos de la oposición. Es la oposición la que debe manejar las instituciones y los organismos de control. Pero así no puede gobernar, me van a poner palos en la rueda permanentemente. No tiene por qué poner palos en la rueda. Si vos llamas a licitación para adjudicar una obra o un servicio, tiene que ser la mayoría del tribunal integrado por gente de la oposición, para que nadie sospeche de que vos estás favoreciendo a alguien, porque aquello de la mujer del César, que no solo debe ser honesta, sino parecerlo, se aplica en este caso. Tiene que haber sinceridad. El candidato, antes de ser elegido, debe decir claramente qué va a hacer, cómo lo va a hacer y hacerlo cuando le toque gobernar, porque eso es ser fiel a su mandante, que es el pueblo. No hay que prometer lo que uno no está seguro que no pueda hacer. Puede prometer que va a intentar hacer tal cosa. A mí me encantaría, por ejemplo, que Córdoba tuviera un metro, como lo llaman subterráneo, como lo llaman en Buenos Aires. Pero yo no puedo, si soy candidato a intendente, prometer que voy a hacer un metro, porque no sé si voy a poder hacerlo. Yo puedo decir qué medidas voy a tomar para tratar de que eso se haga. Otras cosas sí las puedo prometer porque sé que estoy en condiciones de hacerlo, pero no debo prometer lo que no. Hay que incluso usar la oposición asignándole un rol. Uno de esos es el control de la cosa pública. Y lo otro es escuchando, porque también tienen propuestas. No se puede cerrar un gobierno, por mayoría que tenga en el Consejo, a su propia gente, a los proyectos que él mismo, el mismo intendente o su bancada en el Consejo presenta. Los otros tienen ideas. Todo el mundo tiene buenas ideas, hay que escuchar a la gente. Eso ya no hace a la honradez sino a la idoneidad, ¿no? Prudencio, me ha pasado con vos lo que me pasó con el rector de la Católica. Te voy a dar el segundo bloque, iba a hablar de educación. Así que, querido productor, Prudencio queda para el segundo bloque. Vamos a una pequeña pausa y continuamos.
Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hace unos 10 días salió en el diario unos 5 o 6 precandidatos que se están anunciando. Por eso quiero hablar ahora, entonces, de qué debe presentar un precandidato para poder ofrecerse. Y no hay nada mejor que Prudencio para hablar de ese tema. Vos querías cerrar el tema de la idoneidad, Prudencio? Claro, recién hablábamos de la honradez. Ahora la idoneidad, es decir, la capacitación que debe tener un individuo para asumir un cargo de conducción de la cosa pública. Es decir, el saber qué hacer y el saber cómo hacerlo. Lo primero que tiene que hacer es administrar los recursos públicos cuidándolos como si fueran propios, no apropiándose como si fueran propios, como hacen muchos, sino cuidándolos. ¿Qué haces vos cuando te compras una camisa, un automóvil o un departamento? Buscar la mayor calidad con el más bajo precio, ¿no es cierto? Bueno, eso hay que hacer. No puede ser que cuando el Estado compra siempre paga más. No está bien eso. Debe haber austeridad. No gastar en lo superfluo hasta que no esté cubierto lo necesario, por lo menos. Y además, no gastar más de lo que hace falta. El conductor, el hombre que gobierna, en este caso un intendente municipal, tiene que ser como el director de una orquesta. No necesita saber cómo se toca cada instrumento, necesita saber cómo suena cada instrumento y saber cómo debe integrarlo a la orquesta para que la música que sale sea armónica. Eso es lo que debe hacer, es decir, debe buscar los mejores instrumentistas, la gente más capaz, no los amigos más cercanos, ni los parientes, ni los correligionarios, por serlo simplemente, sino entre ellos quizá entre los correligionarios, ¿por qué no? Comparten las propuestas, pero los más idóneos, los más capaces, y afuera también. No importa las ideas, salvo que sean ideas estrafalarias, obviamente. Yo no buscaría un nazi ni un comunista, porque soy liberal, no habría concordancia en los objetivos. Entonces, pero fuera de esos extremos hay que buscar la gente más capaz en cada uno. Cada funcionario debe ser el gran controlador, el funcionario debe ser el que permanentemente está recorriendo la ciudad y detectando los problemas para llevarlos a una Secretaría General que recibe todas las denuncias y todos los avisos de irregularidades y va controlando que cada repartición cumpla lo necesario. Tiene que haber lo que había antes y ya no hay, un teléfono gratis para que cada vecino pueda decir que se apagó el foco de la esquina de su casa, que hay un semáforo que no funciona, que hay un pozo, un desborde cloacal o lo que fuera. Teléfono que sea atendido. Claro, teléfono que sea atendido y que hoy no existe. Tiene que haber un teléfono para denuncias que sean absolutamente secretas, es decir, que no se tenga que identificar. Si hay un funcionario corrupto, el vecino puede ir y denunciar por teléfono y decir, señor, yo sé que Juan Pérez cobra coima para adjudicar tal cosa. Entonces, el gobernante tendrá la oportunidad de investigar si es cierto. No hace falta que se dé la cara el vecino. Lo tiene que hacer por el solo hecho de haberlo recibido. Hay que dejar que la gente te haga propuestas, la gente tiene propuestas buenas, hay que escucharlo. En cada lugar la gente sabe lo que hace falta, en cada barrio. ¿Esto que vos estás diciendo es un poco utópico o ha existido en otras épocas? Yo creo que existe en otras partes también. Hoy existe en otras partes, en las ciudades que andan bien se manejan bajo estos presupuestos.
Y bueno, vamos a lo que vos decís recién. ¿Cuáles son las características de Córdoba? Estas son las características generales que debe tener la administración de una cosa pública, de una institución pública, una ciudad en este caso. Córdoba tiene algunas características que la hacen muy peculiar. Una de ellas es sus dimensiones. Córdoba es una ciudad inmensa, es una de las ciudades más grandes del mundo. ¿Eso es bueno, es malo No, o es indiferente? no es bueno, yo creo que es No malo. es bueno. Es malo. Córdoba tiene 576 kilómetros cuadrados, un cuadrado de 24 kilómetros de lado, es inmenso. ¿Por qué? Y bueno, porque en 1856 se decidió darle ese ejido municipal. Eso significa que conviven áreas de altísima densidad demográfica y otras áreas muy baja densidad, casi rurales o semirurales, muy diversas entre sí. Nadie puede saber bien lo que pasa en 500 o más de 500 barrios. Además, los servicios son altamente ineficientes. Eso es otra cosa. No se puede saber qué es lo que ocurre, no se puede atender las necesidades diversas de cada área y además los servicios son carísimos. Cuando vos tienes que llevar gas, electricidad, cloacas, agua corriente, transporte, cuando pasás por áreas deshabitadas para ir a una población dentro de la propia ciudad que está alejada del centro, el costo por unidad de superficie es altísimo. Hace que todo se encarezca, pero hay que administrarla como es. Yo creo que a Córdoba hay que dividirla en 8 alcaldías, 8 como es Mendoza, municipios. como es la ciudad de Mendoza. Como es Mendoza, como es Lima, como es en Estados Unidos, Los Ángeles, como hay muchísimas ciudades. Mendoza es un ejemplo acá muy cerca y que funciona muy bien. 8 comunidades. Yo cuando era senador presenté un proyecto de ley dividiendo la ciudad de Córdoba, que sigue siendo una, en 8 alcaldías, 8 municipios. Un intendente y 5 concejales, nada más. 5 por 8, 40. Es decir, 6 concejales más de lo que tiene la ciudad hoy, o 8 concejales más. Y un concejal que manda cada alcaldía para un consejo común para coordinar, por supuesto, porque sigue siendo una misma ciudad. Yo creo que eso es fundamental, pero mientras eso se haga, hay que tener delegados zonales. Córdoba no puede tener 500 barrios, con 50 barrios sobra. No puede ser que no sepamos los barrios que tiene nuestra ciudad. Si yo te digo dónde queda Carola Lorenzini, no vas a saber, yo no tengo tampoco la menor idea. Bueno, yo tampoco, porque es imposible conocer 500 barrios. Hay barrios que tienen 4 manzanas, no tiene lógica. Hay que hacer las cosas de manera más ordenada. Eso no ayuda. Además, hay otro problema con Córdoba. Córdoba, la ciudad no tiene una policía eficiente, no tiene policía, porque la policía municipal no es tal. Un individuo que está cruzando semáforos en rojo a alta velocidad sin patente, la municipalidad no puede hacer nada, porque no tiene cómo detenerlo, ni cómo correrlo, ni cómo detenerlo. La policía debe tener poder de detener a la gente. Llegado el caso, hasta de detener a la gente. Tiene que haber una policía municipal. Antes, en Córdoba, la policía provincial se ocupaba del tránsito, se ocupaba de las cuestiones municipales. Hoy se ha lavado las manos, no sé por qué. Pero entonces, antes que se pueda crear una policía municipal propia del municipio, hay que convenir a través de un convenio con la provincia para que le ceda parte de la policía provincial que la administre la intendencia, pero que tenga poder de policía, porque el mantener el orden, que es la primera obligación de un gobernante, es lo que jura, observar y hacer observar en cuanto de mí depende la Constitución, la Carta Orgánica, las ordenanzas, la ley, etc. Eso, para cumplirlo, requiere el poder de policía. Y si no hay poder efectivo de policía, no se puede hacer cumplir. O sea que todas estas cosas son características propias de Córdoba que hay que corregir o hay que tratar de elaborar propuestas que superen las dificultades que esos problemas generan. Bien, ¿hay alguna situación particular en Córdoba que la hace distinto porque se dice que arriba de Córdoba empieza Sudamérica? Eso es una de las cosas más maravillosas que tiene Córdoba. Su ubicación geográfica y la presencia temprana de la universidad, que ayudó mucho a eso, la hace de un gran cosmopolitismo interno. En Córdoba todos los argentinos se sienten bien, porque todos vienen a estudiar acá, todos mandan a sus hijos, todos pasan por acá. Antes que existiera el avión, todo el mundo que quería cruzar de este a oeste, de norte a sur, tenía que pasar por Córdoba.
Eso la ha hecho mitad en su historia, mitad altoperuana, mitad rioplatense. Es decir, entiende uno y entiende otro. Los cordobeses nos entendemos bien con los norteños, con los cuyanos, con los rioplatenses, con los litoraleños. Es decir, nos entendemos bien con todos porque estamos en el medio, estamos rodeados de Argentina. Es decir, Córdoba es una ciudad apasionante. Es una ciudad apasionante. Prudencio, ahí viene la musiquita, se nos terminó el programa, y muy interesante como siempre, y de acá a 4 o 5 programas te invitaré de nuevo, porque pretendo que esto sea una especie de ciclo para ir estudiando punto por punto, tema por tema, los problemas de Córdoba. Bueno, vos sabés que tengo por este programa un entrañable cariño porque lo hemos iniciado juntos, así que venir acá para mí es un gusto. Bueno, muchas gracias. Señores, palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.